Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra del Señor. Ñande Yara, este día, en este 26 de abril, o Papotaité, llegamos a la Ñande Mesina, el cuarto mes de nuestro año 2026. Y queridos amigos, desde la palabra de Dios comenzamos a reflexionar hoy, en este cuarto domingo también de la Pascua. El día de Pentecostés, nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 del 14a y luego del 36 al 41. Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro le respondió: que cada uno se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados. Así recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. Queridos amigos, qué interesante la palabra del Señor. Lleva este día ñanderenoina, y como siempre, la palabra de Dios que no es, llegó a dulce de leche, sino pea y pojía imbarete, muchas veces peñan de yaras y añandé. Lo primero, luego, queridos amigos, dentro de esta palabra de Dios dice que la verdad debe anunciarse con valentía, aunque incomode. A veñandeñas en Duponaina, va Pedro lleva a ese Jesús que ustedes crucificaron. Upea la mañana, ella de lleva, upea la ya a ese Jesús que ustedes crucificaron. Pero, de allá y upebe, porque esa crucifixión, ese dolor, ese llanto, esa pobreza de tanta gente, queridos amigos, al final de cuentas, upea la ñanere no yajina, upea la opocoa veñane apunto, lleva la conciencia, lo más profundo del corazón, la hebreo y lev, la integridad del hombre. Ñandego ñane sensible, lleva, opoco ñandere la ya echano la da él y ponan mala ñane situación, lleva. Y entonces por eso continúa: Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Vea la segunda parte, pero atención, a ese Jesús que ustedes crucificaron. Ñandela yeyucá hina veñane yo que cuera, ñandela yeyucá veñane familia hina, la ñandeca uno, ñandela yeyucá veñandera cuera, ñandera yicuera mía, la ñañe comporta ponaino lleva a pisa. Cada uno mañana o echana, pero upeala ave con valentía ya emanteanaje y ñande de San Pedro. A no que y no tiene pelos en la lengua, o sea, hoy, agüero sapucayo, ese Jesús que ustedes crucificaron. Bueno, vea la primera partecita y gatos amuella, entonces ya guapumilla calculaña mañana lleva, porque nosotros, queridos amigos, en nuestro contexto también que vivimos, de nuestras familias, de nuestra iglesia, lleva enteroetea, ya es la cristianoja, etcétera, pero igual tenemos que estar muy atentos y con los ojos abiertos para confrontarnos directamente con todo aquello que nos mata. Porque yandego la yeyucaina, usted lo han crucificado ahí por ahí de yandego veñan de yara. Y entonces nos invita, queridos amigos, a que nuestra fe sea una fe valiente, así como la de Pedro lleva, por una parte. Entonces, decir la verdad, queridos amigos, con claridad. Vean la primera lección, me voy veñan de yara, me de dale, pues llegan a aves y aisha, ¿verdad? No se puede negociar, queridos amigos, con el Evangelio. La añeteteñan de la ya no la cristianoja, entonces diga, tú y la añan negocia y coina ya no pensan tan hoy. Hay que denunciar, queridos amigos, el pecado personal. Porque desde el pecado personal nosotros cometemos un pecado social, es decir, de toda la comunidad siempre. Corrupción, injusticia, violencia, porque ñande, personalmente la daña y el encuentro personal.
Y entonces, queridos amigos, una segunda opción aquí de enseñanza que la palabra de Dios nos dice que la conversión no es entonces una cuestión opcional. Avenda dice, optata. Voy a optar, voy a ver si puedo hacer o no. Aquí, queridos amigos, no hay ninguna opción que hacer entre el bien y el mal, sino que directamente es una elección y por lo tanto nos exige una decisión concreta. A pesar con la inago, a ver, lleva Pedro, y aquí es el dolor, ¿verdad? El dolor. El pueblo dice, se compungió de Igoñande. O sea, oñandú, y por ahí te hizo la verdad, Pedro. Y entonces viene la pregunta. La pregunta que sale del corazón a peala de este día ahí, ya nos es peñande, ella lleva, ¿qué debemos hacer? Ella de ave peñande, ¿qué debemos hacer? La respuesta después se va a dar claramente porque Pedro ahí, o en tu ponajo, oía la gente, o por donde yo venía, güey. Entonces Pedro, la pecha era los yucanos crucificados, por el yo que humía con tanta injusticia, corrupción, humía, va el aro yapoana, ahí está, va ero yapoana. Queridos amigos, esta es la pregunta crucial este día, y él le dice, conviértanse y déjense bautizar. Conversión y bautismo. Conversión quiere decir vuelta, shub, hakuai purupeñi eubea. Y gato janguaya, ñande de paraguayo ya se volvió la vuelta ahí. O sea, ojo llegue hacia el punto de origen. Va ella peñan de yara, ñande yapoe, peñan de yapojare, ñande ya mañana ya esa va évalo hipotada, como objetivo principal, peñan de recobe muera. Y esa es la conversión, el shub. Y luego, queridos amigos, el bautizarse. El bautizarse, anda, larrito, y un ñaño, acá en lo que sea, de con robia, veñan de ya, anda ahí, sino que el bautizo en griego quiere decir, hemos o camiseta. Ubeago dice, compromiso. Coan epe y bahía, pere ya por ahí, reñe compromete, añete, hemos o camiseta, pendeñe, erubiveja, ella, po, la hereba, queridos amigos, qué hermosa que es la palabra de Dios, la lleva. Cuando ya tenemos que entender, porque nosotros muchas veces tenemos religiosidades populares, ¿verdad? Muy fuertes, procesiones, promesas, voy cosas por ahí, ya veré, lleva devociones. Pero, atención, la fe no se reduce entonces a lo externo, pero con las niñas de bautícense, que decimos en camiseta, ella por la herea, anila de la viroribe. Esto no es opción, queridos amigos, esta es una elección directamente. Dios no te pone aquí simplemente para decir, allá posee, allá posee, sino que ya poaena, upealas y ande. Y luego, queridos amigos, la salvación también implica un cambio de estilo de vida, pero de una manera comunitaria. El estilo de vida, sálvense, cuídense de esta generación perversa. Quiere decir, queridos amigos, que a peñandeña mañana que el cambio de estilo de vida, ella se enseñó cuatija en ñoisa, sino que se añete la añanduno peñande yarañe, es hay cuanos y na peñande yarañe, cuanga hay cuabuana a toda la comunidad. Somos eclesias, somos iglesias, opea con la diseña, sálvense de esta generación perversa, opea da una huida, da igual disparata de este mundo, sino que hay que romper con esas estructuras de pecados de obispo cuera. Romper las estructuras de pecado, porque es la comunidad, a una vez de oíla ya a la corrupción, porque hoy estructura es un sistema, ya no de upea en un sentido mucho más político. Queridos amigos, vamos a pedir esta gracia al Señor y vamos a volver a preguntarnos, ¿qué debemos hacer? Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, continuamos con de Yarañe Dominical. Estamos en este domingo 26 de abril, cuarto domingo del tiempo ya de Pascua, queridos amigos. Le llamamos también el Domingo del Buen Pastor. Y ando veñan de Yarañe, ese bañan de Noina, tenemos que tener mucha fuerza, mucho entusiasmo, denunciar las cosas negativas, pero vean a la Buen Pastor, la lleva. Oñe bombaretea
déjense bautizar, ellos sabemos, o camiseta, para la buen pastor, vamos a ver, uaje, hijo de cuagua, lleva entero este a hermana, peñan de yarañe. La segunda lectura del día de hoy, la propuesta de la iglesia, la leemos de la primera carta del apóstol San Pedro. Estamos en el capítulo 2, versículos 20b al 25. Queridos hermanos, si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, eso sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto, y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas ustedes fueron sanados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Queridos amigos, qué interesante lleva coñan a través de esta primera carta que está escribiendo San Pedro. Pedro, que estuvo ahí al lado del Señor, lleva hoy cuapa itejina, hoy cuapa poná, entonces nos dice, primero luego dice que el sufrimiento, hay que sufrir, dice, por hacer el bien, porque ese tiene el valor delante de Dios. Si hacen el bien y sufren y lo soportan, eso es agradable a Dios. Eso es agradable a Dios. Nuestra lógica da ella vipeja, da ella la ñande lógica, la ñandela ya calcula haisha lleva, sino que nosotros pensamos que hacer el bien siempre trae una recompensa inmediata, lleva. Si vaya por ahí por nada, esa piola pepe ya puta se contra y bahía que pega que amoa. Entonces, queridos amigos, el que trabaja, por ejemplo, honestamente, muchas veces es marginado, porque peor ya por poner las cosas. Entonces, oye, ya del lado anda él entero de la o penada ese lleva, no, pean indica tú y la ña tranza, pean indica tú y la ya por tal cosa, ¿verdad? Y entonces, el que no entra, por ejemplo, en la corrupción, humillando y qué, entonces, oye, ya ante más del lado, porque apea do beruina la soquete mía lleva ñande en guanaya, cuando beruina la portafolio o lo que sea. Entonces, ¿qué gente más ahí, vea? Entonces, el que dice la verdad siempre es criticado, queridos amigos. Opeala Pedro a veces y se añade, ¿verdad? O sea, no abandonar el bien, aunque no convenga, no nos conviene, ¿verdad? Porque si abandonamos, queridos amigos, esa manera lógica como nosotros pensamos, entonces porque haya poponar entero este auto, oye, popetece y nada, y si pues que ahí la haya porque ne honesto y te, ne bueno y terei. Y no es tanto así. Pero sin embargo sabemos que Dios es el que valora, queridos amigos, la fidelidad. Dios valora, no el éxito fácil. Dios no valora el éxito fácil. Y aquí, queridos amigos, nuestro texto nos pone verdaderamente aquí a Jesús como ejemplo. Cuando lo insultaban, no devolvía insultos. Cuando sufría, no amenazaba. Pedro, y que Cristo es el modelo verdaderamente. A veces que cola ya de modelo, cómo tenemos que afrontar, ¿verdad?, toda injusticia, porque cuando lo insultaban, no devolvía insultos. Cuando sufría, no amenazaba. Esto, queridos amigos, no quiere decir que somos débiles, porque algunos conseguían no, pegando reacción y pegando, no actúa en barestebe o lo que sea, ese veces ya insultaba, ese veo, o permitida oye, ya puede ser, ¿verdad? Entonces, sin embargo, queridos amigos, la capacidad que uno tiene de confrontarse contra todo lo negativo, eso, sin embargo, está demostrando una fuerza interior profunda, de una convicción, pillagüere coagina por dentro. Es una confianza total en Dios, entonces quiere decir que upeáis de inalañan de realidad. Porque nuestra realidad también, sobre todo en nuestro país,
Muchas veces nosotros respondemos, ¿verdad?, con enojo, o si no, respondemos también con venganza, con violencia. Ya cañan de enseguida, enseguida, Entonces, queridos amigos, aquí cuando Jesús dice que Él nos responde así de una manera violenta, eso ya nos está enseñando, pero claramente hoy en no responder el mal con mal. Había que hoy en ya, la verdad, o sea, no. Con el ejemplo, aquí nos está diciendo, porque Pedro es ya y ya nunca nos responde ya con el mal, primera cosa, ¿verdad? Y después, queridos amigos, eso también nos llama a un autodominio, dominar la ira, dominar el enojo. Y después, queridos amigos, lo más importante, ¿verdad? Es el confiar en esa justicia de Dios. Es la justicia de Dios, queridos amigos. Yandego ya yuko mundo abe ari. Ya igual, yandego 6, 7 años, mira, ya ni por una moña toma conciencia. Anda, egola antes da Jacob Babaekwe. Claro que sí, de que fuimos gestados en el seno de la madre. Pero ¿quién se acuerda cuando estaba en el seno de su mamá? Se nos mandó ahí. O cuando tenía un añito, se nos mandó ahí. Pero sin embargo, hay que confiar en esa justicia de Dios porque es Dios. Ya pojaré. Y quiere decir que nos ha dado cualidades, riquezas y una misión demasiado importante para que nosotros destruyamos con el mal. Y pone treingo veñan de yara lo yapo guaycue alleva ñandereje a la ñande y pues cuera benguanajamba alleva a nuestros abuelos, a nuestros padres, hoy a nosotros por medio de ellos. Jaupea con la ñande yapo arabe y alleva para las próximas generaciones. Entonces, esto es importante. Esto entonces, queridos amigos, no elimina en ningún momento la lucha por la justicia. El hecho de, dice, Jesús nos responde, o quién de yara. Eso no elimina que uno no va a luchar contra la injusticia, sino que entender qué actitudes tenemos que tener porque estamos convencidos interiormente. Y por último, queridos amigos, tenemos que pensar muy bien que Cristo es el que sana nuestras heridas. Esto es lo único, queridos amigos, que nosotros podemos pedir hoy para poder vivir en la justicia. A ver, ahí por añade. Por sus heridas ustedes han sido curados. Aquí hay una verdad profunda, ¿verdad? Que Cristo no solamente nos perdona, queridos amigos. Sino que además de ofrecernos el perdón, de darnos esa segunda oportunidad, ya es de restaurar, ya de monguera. Necesitamos curar nuestras familias divididas, la violencia que existe, queridos amigos. Sobre todo las injusticias que existen, ¿verdad?, dentro de nuestra propia historia. Tenemos que dejarnos curar en cuanto a las pobrezas que nosotros y abandonos que estamos provocando para tantos hermanos. Así que ñando por ahí, que coña de ella lleva de un Cristo, de un Jesús que es buen pastor. Ese es el que nos conviene, oye, muy de peisa, ñande quiere, ñande ave, se la buen pastorina. Así que es porque agüerún de lo elemental y lo fundamental para que haga un camino de salvación. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, estamos con Yande Yarañe Dominical. Estamos en este 26 de abril, nuestro último domingo ya de este mes, el cuarto. Jaupayita, imagina, lleva el año de cuarto mes del año 2026. Es también la cuarta semana del tiempo de Pascua. Nosotros le llamamos a esta cuarta semana el Domingo del Buen Pastor. Así que entero este hoy, Yande la Buen Pastor Huayna lleva comenzando. Nosotros rezamos por el Papa, principalmente, al frente de toda nuestra comunidad. Había de obispo de nuestra diócesis. Había de párroco, los sacerdotes se lleva. Pero el buen pastor, queridos amigos, es cada cristiano, entero de Teaina. Porque yo, como un papá, entonces en mi familia, soy un buen pastor. Como mamá, en mi familia, soy una buena pastora, ¿entiendes?
Upeago dice, y después ñangarescoa. Y cada uno en esa misión donde tiene, en su empresa, como empresario, como gerente, como director de algo, ¿entiendes? Yo soy un buen pastor, tengo que ser, porque el buen pastor, el significado real, el kalos quiere decir conveniencia. Este es el pastor que me conviene. Upeago le dice, ¿cuál es la jata por el camino? No tortuoso, sino que al contrario, me lleva por el camino recto, me lleva por el camino que me ayuda a realizarme como persona. Bueno, queridos amigos, a ver, ya en duda entonces dice Juan capítulo 10 del 1 al 10. Jesús dijo a los fariseos, les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Queridos amigos, como decíamos, ave directamente San Juan, oñe oí de esta imagen tan interesante que es el del buen pastor. Las ovejas escuchan su voz y los siguen. Upeana tengo la ñandella huereco, abeja San Juan e ñandeina, ¿verdad? Que las ovejas, la upeana ñandeina. Vea la ñandella era muy vaina, ñandego el pueblo de Dios ñandumía. Quiere decir que hay que discernir la voz verdadera en medio de tantas voces. Ñandego como mundo va a pegar y dice yo que fuera este tereimba, el ayaresco, la osununumba, allá peñan de apesabe. Que la corrupción, que la injusticia, que la pocane, que, en fin, 10.000 cosas ya huereco esta itereío ahí la oua peñan de apesabe. Entonces, hay que discernir. ¿Quién es el que me dijo eso? Entonces tenés que escucharme, porque esta itereío ahí la osunumba de apesabe. Pero otro de tal cosa, pero otro de tal cosa llevan de y cuaiba, epala de yapota. Se mandó además, ahora imitaron, pero jugaban. Este es un juego interesante. Dos equipos, más o menos de 10, 20, lo que sea, un equipo aquí y allá el otro equipo. Hay muchos obstáculos, venda, la esa. Llevado jugando, punuya, etcétera, de villana, bueno, muy lindo. Como estilo gallinita ciega y ya vamos a ver. Y al lado, ¿verdad? Y creo que gallinita ciega lo era así, ¿verdad? Al lado, entonces, los dos grupos, a cosa pucaya. A la izquierda, a la derecha, ¿entendés? Arejendú tantas voces de aquí para allá, la enteroeteo, la osapuca, de moro viva la areguatana, que al final de igual. Pero vos tenés que discernir la voz de quién es la que estoy escuchando. Pero ese compañero, él ese compañero, más violón y ahina, más violón y ese, madre la apenata, ahí está. Y así es, queridos hermanos, hay que discernir la voz de ese que te va a ayudar. Esa voz verdadera que te va a llevar por el camino, no tortuoso, sino que te va a llevar por ese camino recto. Hoy tenemos tantas voces, tenemos las voces políticas, Estados Unidos prometen, están gente moviendo de hasta por buen camino. ¡No, hombre! ¡Ay, Jesús se dio! Todo podemos cambiar. ¡No, hombre! Están para otro. Son situaciones mediáticas, ¿verdad? O sea, todo el momento, ideológicas. Esta es la mejor ideología, este es el mejor partido, este es el mejor. Están en las voces por todas partes. De todo un poco. Incluso en el sentido también religioso, querido amigo. Están en la secta Iberuí. Nambreo, ¿cómo inventa pa' hoy? Nambreo,
Y entonces no escuchamos, queridos amigos, la voz del pastor. Esta es la voz que me conviene. Napunumo hay pe ibaiare. Gallinita ciega. Ani que no me coñan de ellos pecha, imagínate. Ya en tu ponaya y cuaveña de Yara, queridos amigos. No todas las voces conducen entonces a la verdadera vida, al encuentro personal con el Señor. Nosotros somos un pueblo muy creyente, queridos amigos, pero atención porque también nosotros podemos confundirnos con tantas voces, con esa mezcla de intereses que existen y manipulaciones y promesas vacías. ¿Está bien? Promesas vacías. Porque opeñan de la cena, y no pepe ya, ¿por qué luego? Ya. Entonces tenemos que estar muy atentos. El discernimiento es esencial, ¿verdad? Por eso que tenemos que formarnos. Para escuchar la voz verdadera tenemos que formarnos en el Evangelio. Ya pues la de catequesis, preguntarse, ¿esto me acerca verdaderamente a Dios o me aleja de Dios? Esa es la pregunta crucial, ¿verdad? Y no dejarse llevar y seguir ciegamente a los líderes sin ningún discernimiento. No, el cristiano no debe ser ingenuo, el cristiano. El cristiano tiene que ser un tipo vivo, un tipo que discierne, un tipo capaz de entender. Una segunda cosita, queridos amigos, esta palabra de Dios dice, el ladrón viene para robar, matar y destruir. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Entonces, cuidado, queridos amigos, con los ladrones y con los asaltantes de hoy, porque pega tú. Es la bañera solamente de una delincuencia que hay, ¿verdad? Esta es la delincuencia engañante porque te ve cuando ahí pegañonte. Sino que todo aquello, queridos amigos, que destruye la vida, esa es la verdadera delincuencia. Cuando destruimos la vida de la pareja, destruimos la vida de la familia, destruimos la vida en los valores de una nación, de un pueblo. Vean la verdadera delincuencia. Cuando hay sistemas corruptos, por ejemplo, en la educación, ahí nosotros estamos destruyendo generaciones, porque Ñambo Eva y Becuera roban la verdadera dignidad del hombre, ¿verdad? Cuando no hay, queridos amigos, honestidad. Adicciones, por ejemplo. No es una delincuencia ahí nomás porque te robó un chiquitito para comprar droga o lo que sea. No, eso destruye toda una familia, destruye toda una vida. O si no, también los que roban, ¿verdad? En el sentido de que aprovechan del pueblo, se aprovechan directamente de la ingenuidad o de la pobreza o de la ignorancia. Y también, queridos amigos, en el sentido espiritual, porque hoy en la religión, pues muchas veces la gente se aprovecha, ¿verdad?, del pobre, se aprovecha de esa ignorancia, incluso religiosa. Entonces tenemos que identificar todo aquello que destruye, queridos amigos, y no normalizar lo que está mal. Lo que está mal, está mal. Entonces tenemos que ayudarnos a proteger a la familia con los valores, con los principios. Y por último, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, que Jesús es la puerta. Yo soy la puerta, yo soy la puerta que nos lleva a la vida plena. Y hablar de la vida plena, dice, la cene diga tu la pella pomba eve. Aro vive joana, con a valor, con hago la pejenduana, con hago la pella pona, diga tu jamás la peguatapona hacia el encuentro personal con el Señor, que significa tu propia resurrección, tu propia vida. Cuarto domingo de mañana del tiempo de Pascua. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Hoy en este 26 de abril 2026, allí bañas en Duina con Yande Yarañe, cuarto domingo del tiempo pascual. Interesante, si yo que recuerdo, porque estamos celebrando también hoy el domingo del buen pastor. Pero cuando estamos diciendo buen pastor, el kalos, sobre todo estamos hablando de ese que conviene. Esta es la persona que me conviene.
Vos ves veñan de ellas en tu ella veñan de señan de vean de convenir, vean de convenir. No te conviene, nada de convenir. Bueno, pero eso quiere decir el buen pastor. Pero vamos a mirar un poco más profundamente el significado de ese pastor. Ya digo que Biblia ve ya ahí en el Antiguo Testamento, porque esto de fundamento viene desde el Antiguo Testamento. El primero es el roé. Roé, oye, el hebreo, roé, una palabra hebrea que significa pastor, el que apacienta, el que guía, el que alimenta, el que protege. Proteger, apacentar, guiar, alimentar. La roena. Y ese no es solamente un líder, queridos amigos, sino que es alguien que vive con las ovejas. La pastor, o sea, su vida la dedica ahí, queridos amigos. Miren que es entonces una simbología demasiado importante. La roé, el pastor, el que vive con las ovejas. Y aquí esta palabra describe tanto a Dios como también se le aplica a los reyes. Un Dios que vive, que está, que acompaña. Aquí incluso Ezequiel, si ustedes recuerdan Ezequiel, el capítulo 34, también habla del famoso roé, pero de aquellos que han fallado con su pueblo, que se alimentan, dice, de las ovejas, la más gordita, sino que hoy aprovecha janual y entonces, ante esta situación, esta palabra roé, el buen pastor que nosotros encontramos aquí en el Evangelio de hoy, y lo aplicamos a la vida, cada familia, todos somos roé al final de cuentas, guías, pastores, y allí hablan de pueblo y gatos amueshala, ya guía pona, añambe usui sharamo, tú ahí sharamo lleva, como alguien que está al frente de algún grupo. Entonces ya digo, ya esa caña, me sacan la ñanderape, moro viva la llevatatañe. Hay otra palabra muy interesante que es tzom, y la hebreo ve, tzom, parece rebaño y oveja. Rebaño o si no ovejas dice vea. Pero claro, en el Antiguo Testamento, porque estamos con el hebreo, esto se aplica, queridos amigos, al pueblo que le pertenece a Dios. Es el pueblo que le pertenece a Dios. Upea la tzom. Entonces, este significado de la palabra de Dios expresa, queridos amigos, ese pueblo, esa oveja, de dependencia, fragilidad, necesidad de ser guiado. La tzom. Hay que tener lleva de un buen pastor. O sea que aquí tenemos los dos elementos importantes para que exista el buen pastor. O por lo menos lo que nosotros hoy queremos reflexionar. Cuando estamos hablando del tzon, ese rebaño que tiene el corazón y la mente abierta a ese pastor que le conviene porque le va a guiar por el buen camino. Así que yo suelo decir siempre, estas son las dos piernas. Y que a tus amuelas la llevo a taponar como comunidad, como iglesia, como familia. Y hay que tener de las dos piernas. Llevo a tajamuelas como con la ñane de tuma. El tzom, que es el pueblo, el rebaño, pero que tiene un corazón, una mente abierta a escuchar lo que le dice su papá y su mamá. Entonces uno escucha y dice, estos son los valores, apecha se aguatá y gatos amuelas la agüerú, una construcción del reino de Dios. Pero al mismo tiempo también, yahuapilla calculaña mañana, este es el buen pastor, este es el que me conviene verdaderamente. Entonces, ante mi dependencia, es decir, yo no me presento como un autosuficiente. Hoy. No necesito de ningún guía, etc. Ese quiere decir, queridos amigos, que se siente, al ser autosuficiente, no necesita de ningún guía. Pues hoy, ¿verdad? Es un autosuficiente. Y todos necesitamos, queridos amigos, de orientación. Todos. Cuando uno comienza en el seminario, se llama, ahora que la seminario es a Roeco, la director espiritual, Roeco la orero mujer, que es la asistente, el que te asiste, ¿viste? Así se mandó a la hora asistente 24 horas en 10. O juega partido, o ñangare coreje, comedor, veño, y te la hora que me te momentos o carújico ahí, ¿verdad? Ahí con la comunidad de los sacerdotes, pero otro mientras les sustituye a pecha. Es decir, queridos amigos, es una protección y es un cuidado que siempre el tzom, el rebaño necesita.
Pero para eso uno tiene que sentirse buen pastor, porque hoy hay mucho la oñembo gente no pena guasui la y familia, no pena guasui del rebaño. Y eso queda realmente de una manera muy negativa. Entonces, queridos amigos, si vamos a mirar hoy y al celebrar al buen pastor de un sentido teológico, ve, ñande ya ñande, le dice Dios, yo no les abandono a ustedes, yo no abandono a mis pueblos, nunca. Al contrario, Dios no abandona, sino que al revés, Él lo que hace es buscar a su pueblo, acercarse, estar, caminar con su pueblo. Dios tampoco, queridos amigos, no domina, sino que Dios lo que está haciendo es cuidar. Anda ahí gustado imponer ante alguna vez se copia ante ya tú hace. Haya chumbarete en barete lleva peñandera ñandera chindi ya impone sende ya es sende ya va de amor que está. Voy a ver se pesa en dua lleva homo salami pala y familia. Homo y pala y familia. Diga tú yo en dula y tú a veterana y si lo que sea. ¿Por qué? Porque es un dominio. Se quieren sentir dueños de la vida del otro. No. Lo que uno tiene que hacer es cuidar, para que después ese pajarito vuele solo. Tiene que volar. Dios entonces, queridos amigos, no utiliza a nadie. Yande ya da ahí cuñande de coabe, yande purujanma. A ver de ya es yande se servis hay sharamo. No, a ver de pues la servis hay yande ya vemos. A ver de por entonces camandulero, de por yande ya vemos, sino que Dios sobre todo, queridos amigos, es el primero que se entrega. Hoy entonces yande con estamos cuarto domingo ya de la Pascua. Amba el hoy va la pesaj. Va a decir, ya pega que ñande yara, oñeme en baite guri ñandere, se entrega. Dios se entrega. Y Dios, queridos amigos, tampoco dispersa. Dios no viene para hacer correr a todo el mundo. Hay ayuina, ayupo castigado, ayupo juzgado, lo que sea. Entonces lo invitado y para patama. Dios no viene a dispersar. Al revés, la palabra de Dios dice que Dios viene a reunir a las ovejas dispersas. Todo lo contrario. Así que, upeáis no la misión este día, la ñandeña mañana allá, el buen pastor. Y por eso, queridos amigos, desde la palabra de Dios, lo que nosotros reflexionamos, ñandego peñande yara lleva a Jesucristo. Esta es la imagen perfecta donde encontramos esta plenitud. Jesucristo es el pastor, ¿verdad? El buen pastor, el que viene, el que conoce, el que ama, el que guía. Mira la ñande, entonces, ñamoíara ya peñande donde veña mañana. Y por eso hacemos un seguimiento de Jesucristo. Vea la famosa secuela Christi. Ya veñan de yara pues cueri, ya enduña mañana, ya igual oye ñande. Qué lindo, queridos amigos, si verdaderamente entendiésemos. Porque primero hay que comprender el bin, en hebreo, bin, no quiere decir solamente sí, hay cual área se, no, ahí vea, el bin quiere decir si verdaderamente esto es lo que yo ahora lo pongo en práctica. Upea dice, hemos ingeniado pues tu ume dice upea. Jala hemos ingeniado pues tu ume upea dice que desde ahora tu chip te va a mover de esa manera. Reñe punutare ku eubeyare yapota peisa. Rejendu haweisa peñan dillara o poco haweisa vene corazón. Entonces, queridos amigos, tenemos que confiar en la guía de Cristo, no en los falsos pastores, porque cuando hablamos de falso, estamos hablando, queridos amigos, que es aquel pastor que no me conviene, no nos conviene como humanidad, no nos conviene como familia, no nos conviene como encuentro personal también, porque si era Hadainata Pebaire. Y recuerden que dijimos que el pastor no es simplemente el obispo, el papa, el sacerdote, todos somos pastores. Y todos podemos ser buenos o malos pastores. Aunque ñante mande ya igual también esa guapa y ñante. Va para la propone a moto para ya hubiera hace a nuestro rebaño. Otra cosa importante, queridos amigos, es el hecho de escuchar la voz en medio de tantas voces. Upea ñante ya ema curia lleva porque está itereyo en la osapucaya y añade pe evangelio que añade ya ema oegüe. Se amoye pe ejemplo de gallinita ciega lleva. El embotilan de esa anderes en solamente las voces. Una linda práctica y es un lindo juego.
Yo recuerdo eso, sobre todo en la escuela, los salesianos juegan con los detectivos, yo recuerdo medios de este estilo, era a través del juego. Don Bosco pues educaba con lo lúdico, con los juegos, con el deporte. Don Bosco era un genio en eso, ¿verdad? Entonces, usted está toda saina acá, pues eres divertido allá, ares hindú y nare cuá. Entonces, oíla muchas voces, o sea, porque hay ya po amo, ya po pea, desde esa iba a rediscernían, ares hindú, mábala, y ande la verdad. De reconocer en alguien en que vos confías entre las tantas voces que están escuchando. Y así, queridos amigos, vivir como parte también del rebaño del Señor. Vivir como parte del rebaño del Señor quiere decir que somos nosotros quienes tenemos que tomar esa actitud de vivir en comunidad y no vivir de una manera aislada. Porque está con mis queridos amigos, la Cheicosea lleva en un sentido muy aislado. Cheicosea veña de acá, que ella posee la de algo todo el mundo, o defender el derecho humano. Ahí va a ver el derecho humano muchas veces, ya entiende ahí. Derecho humano quiere decir dentro de la comunidad, cuáles son los valores. De ahí con la derecho humano la chica toda ya por la ya posea. Porque se pea, entonces pe respetar, porque se van a por yucata cuanto ya, pero el derecho humano puede ser respetado porque se pea la añadúa. No. El derecho de la humanidad significa, queridos amigos, el vivir no aisladamente, sino que vengan de los gapues. El derecho humano, entonces sea uta la usea cauta bepotita cuanto ya porque se abre la luz. El derecho humano a veces defiende. No, a vos no te defiende nada el derecho humano. El derecho humano es que vos realmente respondas a esa realidad de tu familia, de tu sociedad, con los valores y los principios que hacen que el hombre se pueda realizar. Porque de la rejoina en contra de los derechos humanos. De la rejoina. ¿Entiendes? Ya digo, a ver al revés. Ya por la iba a ver, ya bueno, Zapucay, el derecho humano es lo que a mí, me salva, más o menos, y Chaguaina. O sea que, ni entendido ahí, ya cual ese, güey. Entonces, a veñan de yaras y ponaña de ella. Queridos amigos, ustedes saben que este tema del buen pastor es uno de los más ricos en toda la Biblia. Es uno de los temas, queridos amigos, maravillosos que tenemos en la Biblia. Y no solamente como una imagen linda, ¿verdad? Porque a mí me he tenido Beshaí o Pebejina, sino que es una verdadera síntesis de la vida cristiana. Ubeago y Seina, esa síntesis en el sentido teológico, ¿verdad? De la teología, de descubrir, de entender qué es lo que Dios nos está proponiendo, quién es Dios, cómo Dios actúa con su pueblo. El yo soy el buen pastor, ¿verdad? Que nos muestra las verdades, pero maravillosas, de cada uno de nosotros, o sea, del hombre. Pero del hombre en el sentido de que nosotros somos quienes guiamos nuestro rebaño. Y andemos muchas veces ya ahí, ñande familia, ñande la membu, mía, oye, bueno, o guatacaneo, o ahí na upebe atecu, ñande bueno, ya esa cuasa, wea, upebe. Pero reñe pues uniré mare sufrí. Ya hoy quería mandar en la droga, yo que apenas no es más, imagina. Y entonces quiere decir que ahí parece recién que nos damos cuenta de que ese era el camino que Dios nos había ofrecido. De ahí nacerá la buen pastor, de ahí nacerá allí la buena pastora, de la ñangarecuana, reyes a la de familia arecuana, le que a tus aguanzas la aregueraja por el buen sendero, a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a tu comunidad, a tu iglesia. Pues cuánto ñora y no, yo mi capilla y cuero mía, muchas veces justamente por eso. Porque en ya esa cuaya lleva que nosotros somos los buenos pastores que tenemos que guiar al pueblo. Pero para guiar al pueblo, ya emaguria llevan ahí una imposición. Cora aire mañare, yuja ere, va ya pongan los otros. No. Tenemos una camiseta, reimeana con tu pueblo, reguatana gente de cuera. Y ahí está entonces esta terminología tan importante que hoy
La iglesia nos dice que todos nosotros somos buenos pastores. Y a un nivel así más institucional, entonces ñañembo lleva por el Papa, ñañembo por nuestro obispo, ñañembo por nuestro cura párroco, ñañembo cuanto paioñare lleva, y sobre todo por todos los papás y mamás que llevan adelante, ¿verdad?, esa institución esencial y fundamental dentro de nuestra sociedad, la iglesia, es decir, la comunidad, la familia. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.